Amén y amén. Y mientras el pastor Arley nos da unas palabras, usted puede ir disfrutando de esta rica y deliciosa cena. Muy buenas noches, pastores. Bueno, especialmente a ustedes que están aquí adelante, mis pastores. El pastor Lucho la semana pasada me dijo que les preparara unas palabras. La verdad esperé hasta esta tarde para escribirlas y esto fue lo que les escribí. Entonces, si ustedes se acuerdan, sus mesas tienen el número 80, ¿no? Son 80 años, los que cumple la Iglesia del Evangelio Cuadrangular o la Iglesia Cuadrangular en Colombia, y ustedes llevan por lo menos la mitad de ese tiempo llevando ese mismo Evangelio a este país. Y en Colombia durante los últimos 40 años han sucedido cosas, muchas cosas. Por ejemplo, escuchen esto: la década de los 90, según la policía, fue la más violenta del país en el siglo XX. En el 91, por ejemplo, alcanzó tasas de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que eleva a Colombia como la nación más violenta del hemisferio. La degradación del conflicto armado interno desencadenó lo que se conoce como homicidios colectivos o masacres, en lo que también somos primeros. Vergonzosamente, durante los últimos 40 años, también Colombia se situó en los primeros productores y consumidores de drogas. Los últimos 40 años fueron marcados por una inflación y una tasa de pobreza que no da respiro, porque siempre va al alza y rompiendo récords históricos. Sin contar la crisis sanitaria de una pandemia que golpeó física, mental y económicamente al mundo y a nuestra nación. Y como diría el refrán, tras de cotudo con paperas, durante el último tiempo, el mundo y el país está viviendo la época más oscura en cuanto a valores y temor de Dios se refiere. Pareciera que la ideología y el gobierno tuvieron una unión conyugal y están empecinados en acabar por completo con esta sociedad. Hago mención de estos acontecimientos más que desafortunados, porque en cada uno de ellos no dejo de pensar en ustedes, mis pastores. ¿Qué estaban haciendo con sus ministerios? ¿Qué estaban haciendo con sus iglesias? ¿Y qué estaban haciendo con sus familias mientras esto sucedía? Y al verlos aquí, después de sortear tantos desafíos y después de tantos años de ministerio, podemos evidenciar de forma concreta y tangible la fidelidad de Dios. Así como aprendí a través de un pastor como ustedes, la realidad que vivimos jamás superará la verdad que nos gobierna, porque durante más de sus 40 años de servicio al Señor han visto florecer vidas, hogares, niños, jóvenes, ministerios e iglesias por encima de una cruda realidad que han vivido, porque la verdad que los gobierna se llama Cristo, y es Cristo que está por encima de todo y de todos. Amén. Y es precisamente, mis pastores, esa es la verdad que ustedes le han transmitido a diferentes generaciones, incluyéndonos a nosotros, un grupo de pastores que en lugar de llamarnos más jóvenes, hoy diremos que somos los que le siguen los pasos a ustedes, siguiendo un legado y valorando profundamente las bases que ustedes han forjado con tesón, gallardía, sacrificio, pero sobre todo, como diría hoy el pastor Tobías Jiménez, con la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Dicen amén? Por eso, en nombre del Distrito Montaño, hoy queremos decirles gracias. Gracias por no abandonar cuando muchos lo hicieron. Gracias por dejarnos una estructura tanto física como administrativa y espiritual que hoy podemos disfrutar. ¿Cuántos pastores jóvenes dicen amén? Gracias por recordarnos la buena senda antigua para volver a ella cuando nos distanciamos un poco. Gracias por enseñarnos que el centro y la razón de ser de la iglesia no es el pastor sino el Señor. Gracias por enseñarnos a ser agradecidos por lo que somos. Gracias por mostrarnos con su testimonio que la clave es la oración, la comunión y la lectura responsable de la palabra. Bueno, aquí hay algo que decía el pastor Camuán, de lo cual me uno. Y gracias por enseñarnos a disfrutar el gran amor del Señor, que su amor está por encima de todo y que es una decisión, pero también una llama que debemos mantener encendida. Y escuchen esto, pastores, por último, esto es una anotación personal que creo que cabe en esta ceremonia. Escuchen esto: cuando escucho a esas personas que me cruzo por el camino contándome que por diversas circunstancias de la vida han tenido que buscar una iglesia donde congregarse después de salir de la iglesia cuadrangular, me dicen lo siguiente: en ningún otro lugar he encontrado el buen trato que le dan a la palabra de Dios como en las iglesias cuadrangulares. El rifirrafe que tenemos, pastores, y esto es algo que ya se sale del libreto, el roce que tenemos y el estar revisando cómo se debe predicar la palabra, créanme, mis pastores, que nos hace crecer, y a las generaciones que nos estamos levantando, ustedes nos han dejado ese hermoso legado. Amén, mis pastores. Entonces, con esto retorno al principio de estas palabras. Ustedes, mis queridos pastores, ustedes han dejado un legado con la enseñanza de la palabra y con una vida de testimonio.
no solo por el Evangelio cuadrangular, sino por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al cual damos gloria, honra y honor esta noche por la vida de ustedes. Y esta cena es poquito. Dios les bendiga, buenas noches a todos.